Continuamos con la aprobación de la agenda. La agenda para esta sesión plenaria contiene, en el Romano 5, minuto de silencio. En el Romano 6, lectura y discusión de dictámenes. Romano 7, lectura y distribución de correspondencia. Romano 8, convocatorias. Romano 9, cierre de la sesión plenaria. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de agenda que ha sido leída, la someteremos a votación. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Con 57 votos a favor, queda aprobada la agenda en términos generales. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los salvadoreños que nos siguen en esta plenaria número 55. Señor presidente, con base en lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del reglamento interior de esta asamblea, solicito que las piezas de correspondencias número 1 y 2A se aprueben oportunamente con dispensa de trámite, las cuales contienen: 1A, solicitud del ministro de Hacienda en el sentido se apruebe contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIR, denominado Proyecto de Mejora en la Atención de Salud en El Salvador, por un monto de hasta $120 millones de los Estados Unidos de América. 2A, iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el sentido se reforma el artículo 2, inciso segundo del decreto legislativo número 555 de fecha 8 de noviembre de 2022, que contiene reformas a la ley del notariado a fin de prorrogar su aplicación hasta el 1 de diciembre del año 2025. Muchas gracias, señor presidente, solamente. Gracias, diputado. Haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar agenda tal como fue planteado por el diputado Cristian Guevara, someteremos a votación. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Con 57 votos a favor, queda aprobada la modificación en la agenda. Continuamos con el Romano 5. Perdón. Tiene la palabra diputado Francisco Lira. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo salvadoreño que nos está sintonizando en los diferentes medios de comunicación de la Asamblea Legislativa. Señor presidente, solicito modificación de agenda para que se pueda incorporar una pieza de correspondencia en la cual se solicita un recomendable al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en sentido de que pueda dar un informe sobre la situación actual de este sector, ya que estamos con una gran preocupación porque es un sector muy sensible y queremos conocer ese estado actual y además de eso, conocer cuáles son esas medidas complementarias que van a impulsar de forma paralela a la implementación del salario mínimo. Ya lo mencioné, es un tema muy sensible y queremos conocerlo para poder saber cómo va a seguir la productividad de este sector, ya que representa alrededor del 86% de la economía de nuestro país, y dentro de ese mismo informe conocer cuáles son las alternativas
que le van a dar a los emprendedores de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Por favor, envíe su solicitud a esta presidencia. Someteré a votación la solicitud del diputado Francisco Lira, tal como fue planteada. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 3 votos a favor. No hay resolución. Continuando con la plenaria. Romanos 5, minuto de silencio. En esta sesión plenaria honraremos con un minuto de silencio en memoria del señor Juan Aquilino Amaya Méndez, por lo cual los invito a que nos pongamos de pie. Continuando con la agenda, Romanos 6, lectura y discusión de dictámenes. De la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 18, favorable. Buenas tardes, con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 18 favorable. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión se refiere al expediente número 334-4-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se dé prórroga a la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo. Sobre el particular, la Comisión hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente: que es obligación del Estado asegurar a todos los habitantes en el territorio de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Que mediante el decreto legislativo número 761, de fecha 13 de junio de 2023, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo número 439, del 14 del mismo mes y año, se emitió la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo, a efecto de darle continuidad a los beneficios que en su oportunidad fueron establecidos en el Decreto Legislativo número 168, de fecha 28 de septiembre del 2021, publicado en el Diario Oficial número 185, tomo número 432, del 29 de ese mismo mes y año. Es así que por decreto legislativo número 23 de fecha 22 de mayo de 2024, publicado en el Diario Oficial número 97, tomo número 443, del 24 del mismo mes y año,
se aprobó la prórroga al decreto legislativo número 761, el cual vence el 31 de mayo de 2025. Lo anterior tiene por finalidad reducir los efectos negativos a la economía de los hogares salvadoreños, siendo necesario mantener un mecanismo transitorio que contribuya a atenuar el impacto negativo de la variabilidad en los precios, específicamente en el gas licuado de petróleo, debido a que continúan evaluaciones técnicas por parte del Ministerio de Economía y advierten que los motivos y las condiciones que originaron la emisión del decreto y sus respectivas prórrogas continúan afectando e impactando negativamente en la economía de la población y a los agentes económicos en todo el territorio nacional. En ese sentido, es necesario que se mantenga la prórroga de la ley especial y transitoria y los beneficios de los precios del gas licuado a la población. Por lo anterior, y con base en el artículo 52 del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, después de analizar y discutir el referido expediente, la Comisión considera procedente emitir dictamen favorable. En el sentido, se apruebe prórroga a la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad y cuenta con la firma de todos los diputados miembros de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que mediante el decreto legislativo número 761, de fecha 13 de junio del 2023, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo número 439, del 14 del mismo mes y año, se emitió la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo, a efecto de darle continuidad a los beneficios que en su oportunidad fueron establecidos en el Decreto Legislativo número 168, de fecha 28 de septiembre del 2021, publicado en el Diario Oficial número 185, tomo número 432 del 29 de ese mismo mes y año. Así que por Decreto Legislativo número 23 de fecha 22 de mayo del 2024, publicado en el Diario Oficial número 97, tomo número 443 del 24 del mismo mes y año, se aprobó prórroga a la mencionada ley, prórroga que vence el 31 de mayo del 2025. Romano 2. Que el decreto legislativo número 761 anteriormente relacionado tiene el propósito de contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, que incide directa y negativamente en el precio del gas licuado de petróleo consumido por la población en nuestro país, y como una consecuencia de la adopción de esa medida, se ha logrado mantener una razonable estabilidad en la economía de las familias salvadoreñas por efectos de esta variable. Romano 3. Que luego de evaluaciones técnicas que el caso amerita, se puede advertir que los motivos y condiciones que originaron la emisión del referido decreto siguen afectando e impactando negativamente a la economía de las familias salvadoreñas y agentes económicos en todo el territorio nacional. Romano 4. Que debido a lo expuesto y con el objeto de continuar beneficiando la economía de las familias salvadoreñas, es procedente prorrogar los efectos de dicha medida. De orden fiscal contenida en el precitado decreto legislativo número 761 hasta el día 31 de mayo del 2026. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, decreta la siguiente: prórroga a la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo. Artículo 1. Prorrógase hasta el 31 de mayo del 2026 los efectos del decreto legislativo número 761 de fecha 13 de junio del 2023, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo número 439 del 14 del mismo mes y año, por medio de la cual se emitió la Ley Especial y Transitoria para la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo. Artículo 2. Autorízase y facúltese plenamente al Ministerio de Hacienda a los efectos de que para garantizar la eficacia y efectividad de la prórroga contenida en el presente decreto, pueda emitir las disposiciones necesarias e indispensables que garanticen la aplicación de las medidas transitorias para la estabilización de los precios. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día 1 de junio del 2025.
previa su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos caducarán el 31 de mayo del 2026, sujeto a la disponibilidad de recursos del mecanismo temporal de GLP. Dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cucatlán, del municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a los 13 días del mes de mayo del año 2025. Señor presidente, así leído el dictamen número 18 favorable y su decreto correspondiente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputado William Soriano. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es bastante importante que en esta Asamblea Legislativa sigamos apoyando las iniciativas del presidente. Y en esta ocasión, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos llevarle el beneficio a los salvadoreños, especialmente a todas las familias que se vean beneficiadas directamente a través de este decreto que estamos prorrogando en este día. ¿De qué trata este decreto? Bueno, la prórroga anterior tenía un vencimiento a final de este mes. Lo que estamos haciendo es habilitando una prórroga para que pueda continuar el beneficio a todos los salvadoreños que compran gas para cocinar hasta el siguiente año, para que todos los salvadoreños puedan seguir teniendo ese ahorro que les hemos habilitado a través de las leyes que aprobamos en la Asamblea Legislativa. Si no llevamos a cabo esta prórroga, inmediatamente el siguiente mes los salvadoreños verían incrementos de hasta precios de $15 por cilindros, lo cual pues creemos que no es positivo para la economía que estamos trabajando con el gobierno del presidente Bukele. En esta ocasión, eso es lo que estamos discutiendo, colegas diputados, darle un año más de prórroga a esta medida temporal que nos permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo y así poderle comunicar a los salvadoreños, a las amas de casa, a la señora que hace las tortillas, a la que hace las pupusas, a la del comedor, que gracias a las medidas que estamos aprobando aquí en la Asamblea Legislativa, iniciativa del presidente Bukele, no va a tener que pagar los crecimientos o fluctuaciones del gas licuado de petróleo que ustedes utilizan para cocinar, ya sea en sus hogares o en sus negocios, sino que gracias a esta medida hemos logrado estabilizar dichos precios que ustedes ya conocen. Así que nosotros como bancada de Nuevas Ideas, pues estamos completamente de acuerdo con esta prórroga por un año más a este decreto temporal, y creo que estoy seguro que también los diputados de las demás fracciones apoyarán esta medida para beneficiar a los salvadoreños en su totalidad. Muchas gracias, señor presidente. Se acaban mis palabras. Gracias, diputado. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? $60 votos a favor. Con 60 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado en el dictamen número 18 favorable de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Romano 7, lectura y distribución de correspondencia. Pieza 1A. Solicitud del ministro de Hacienda. En el sentido, se apruebe contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, denominado Proyecto de Mejora de la Atención de Salud en El Salvador, por un monto de hasta $120 millones de los Estados Unidos de América.
En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 8 de mayo de 2025. Señores secretarios, Asamblea Legislativa presente. Para los fines de la correspondiente aprobación y en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación, con la presente me permito enviar a ustedes el proyecto de decreto de aprobación y copia del contrato de préstamo denominado Proyecto de Mejora de la Atención de Salud en El Salvador, suscrito el 7 de mayo de 2025, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, por un monto de hasta $120 millones de los Estados Unidos de América. La autorización para suscribir el contrato de préstamo en referencia fue conferida por Decreto Legislativo número 272 de fecha 8 de abril de 2025, publicado en el Diario Oficial número 70, tomo número 447 del 9 del mismo mes y año. Se adjunta copia del contrato de préstamo firmado para su publicación y copia del Diario Oficial número 70, tomo número 447 del 9 de abril de 2025, en el cual se publica el Decreto Legislativo número 272 antes relacionado. Aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente. Dios, Unión, Libertad, y consigna la firma de Gerson Rogelio Posada Molina, ministro de Hacienda interino. Presidente, con su venia me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 272 de fecha 8 de abril de 2025, publicado en el Diario Oficial número 70, tomo número 447 del 9 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, destinado para financiar el proyecto de mejora de la atención de salud en El Salvador, por un monto de hasta $120 millones de los Estados Unidos de América. Romano 2, que el referido contrato de préstamo fue suscrito el 7 de mayo de 2025 por el señor ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 272 antes relacionado. Romanos 3, que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, es procedente aprobar el contrato de préstamo antes mencionado que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta, artículo 1, apruébase el contrato de préstamo número 9790-SB, suscrito el 7 de mayo de 2025 por el señor ministro de Hacienda y el 6 de mayo de 2025 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, por un monto de hasta $120 millones de los Estados Unidos de América para financiar el proyecto de mejora de la atención de salud en El Salvador. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, presidente. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Lo someteremos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Con 57 votos a favor, se aprueba dispensar los trámites.
A discusión el fondo de lo solicitado. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. Por lo cual, ¿votos en contra? ¿Votos a favor? $59 votos a favor. Por lo tanto, con 59 votos a favor, queda aprobada la pieza 1A. Someto a votación el siguiente llamamiento. Diputado Walter Cuellar, en sustitución del diputado Serafín Orantes. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? $60 votos a favor. Por lo tanto, continuando con la agenda. Pieza 2A. Iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. En el sentido, se reforma el artículo 12, inciso segundo del Decreto Legislativo número 555, de fecha 8 de noviembre del 2022, que contiene reformas a la ley del notariado, a fin de prorrogar su aplicación hasta el 1 de diciembre del año 2025. En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito, diputada Elisa Rosales, dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 8 de mayo de 2025. Señores secretarios de la Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa presente. Señores secretarios, en sesión de Corte Plena realizada el 6 de los corrientes, de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 31 y 133, ordinal tercero de la Constitución, se acordó remitir a la Honorable Asamblea Legislativa iniciativa de ley sobre reforma al artículo 12, inciso segundo del Decreto Legislativo número 555 del 8 de noviembre de 2022 y publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 443 del 7 de mayo de 2024. Por lo anterior, remito certificación por transcripción del acuerdo tomado por el Pleno, en el que consta las consideraciones para realizar la petición en referencia y el proyecto de decreto legislativo correspondiente. Agradeciendo su atención a la presente, manifiesto a los señores secretarios muestras de mi consideración y respeto. Dios, unión, libertad, y consigna la firma del doctor Henry Alexander Mejía, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Presidente, con su venia me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que conforme al artículo 133, ordinal tercero de la Constitución, es una atribución de la Corte Suprema de Justicia remitir al órgano legislativo iniciativas de ley relativas al ejercicio del notariado. Romano 2, que por medio del Decreto Legislativo número 555 del 8 de noviembre de 2022, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo número 443 del 7 de mayo de 2024, se efectuaron reformas a la ley de notariado encaminadas al uso de la firma electrónica certificada y al desarrollo de herramientas tecnológicas para la presentación y resguardo de los libros de protocolo de los notarios y otros documentos que resguarda la sección de notariado. Romanos 3, que por decreto legislativo número 142 del 12 de noviembre de 2024, publicado en el Diario Oficial número 217,
tomo número 445 del 13 del mismo mes y año, se prorrogó la entrada en vigencia de las reformas antecitadas hasta el 31 de mayo de 2025. Romanos 4, que la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo número 7P del 10 de abril de 2025, aprobó los lineamientos técnicos para la presentación y resguardo de los libros de protocolo e instrumentos notariales y aranceles por los servicios prestados por la sección del notariado, los cuales regulan actividades de la función pública notarial, como la presentación de los libros de protocolo, testimonios de testamento y actas notariales en formato digital, para lo cual se establece como requisito que los notarios habilitados adquieran un certificado de firma electrónica en la categoría de profesionales, específicamente para la función notarial, a través de los proveedores de servicios de certificación autorizados por la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía. Romanos 5, que las reformas a la aludida ley introducen cambios sustanciales en los procedimientos y mecanismos de cumplimiento legal por parte de los notarios, que exigen el uso de plataformas electrónicas, por lo que la automatización de esta función pública requiere una adaptación progresiva de los sujetos obligados, la ciudadanía en general, así como un proceso de capacitación adecuado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Romanos 6, que para garantizar una implementación ordenada, inclusiva y eficaz de las reformas mencionadas, se estima necesario prorrogar la entrada en vigencia del referido decreto, debiendo realizar la Corte Suprema de Justicia durante el periodo de prórroga acciones de divulgación de los lineamientos emitidos por ese tribunal, capacitación y adecuación tecnológica, en coordinación con los sectores involucrados, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en el referido decreto a partir de su entrada en vigencia. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, decreta: artículo 1. Refórmase el artículo 12, inciso segundo, del Decreto Legislativo número 555 del 8 de noviembre de 2022, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo número 443, del 7 de mayo de 2024, que contiene reformas a la Ley de Notariado de la siguiente manera. La aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto serán obligatorias a partir del 1 de diciembre del año 2025. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, presidente. Gracias, diputada. Someto a consideración del Pleno la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Con 57 votos a favor, se aprueba dispensar los trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes al pueblo salvadoreño y colegas diputados. Yo creo que es bastante oportuna esta prórroga solicitada por la Corte Suprema de Justicia, ya que estas reformas a la ley del notariado, que básicamente regula la presentación de libros de protocolo de manera digital, la presentación de los testimonios de testamento y las actas notariales en forma digital, aparte de la firma electrónica, yo creo que es bastante procedente la prórroga solicitada.
Tal vez no porque la Corte Suprema de Justicia no tenga los insumos para iniciar con esta reforma, sino que ha existido una preocupación en la comunidad jurídica, que me lo han expresado también muchos notarios del país, sobre todo en el oriente del país, sobre la capacitación, que ha sido poca la divulgación también de parte de las instituciones involucradas, como por ejemplo la inscripción para la firma electrónica que se deberá hacer en el Ministerio de Economía, y así como muchas otras cosas que son bastante primordial para que esta reforma sea un éxito. Así que yo creo bastante prudente. Sabemos nosotros que esta reforma conlleva hacia los notarios el uso de las plataformas digitales, y hay muchos notarios también, que hay que aclararlo, ya es de avanzada edad y también tiene que ver de qué forma se capacita o capacita a alguien de su oficina para que pueda ser amigable este sistema que se va a utilizar. La adaptación también es importante, progresiva, de los notarios hacia estas nuevas reformas, y por supuesto esta prórroga va a hacer que se haga una implementación de manera inclusiva, de manera ordenada y de manera eficaz. Nosotros, por ejemplo, hemos escuchado, y yo tengo 10 años de ser notario, y sabemos que esta reforma es bastante importante para la comunidad jurídica, pero también delicada. ¿Por qué delicada? Porque sabemos nosotros que la función pública del notario es una gran responsabilidad, y cuando se utilizan las tecnologías es importante que se tenga bien claras las reglas, que se tenga claro también el tipo de sistema que se va a utilizar para evitar a futuro problemas como nulidades relativas o absolutas. Así de que, bueno, enhorabuena. Yo creo que es bastante importante que nosotros podamos otorgar esta prórroga. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Cecia Rivas. Sin duda hay prórrogas que son necesarias, y esta es una de ellas, porque aún mucha población de notarios no están actualizados acerca de estas reformas, por un lado, y por otro, de los cambios que se tendrían que hacer. Y por eso es necesario esta prórroga. Igual necesaria fue la prórroga anterior que se votó acá, que votamos a favor, que fue para el subsidio del gas licuado. Pero hay prórrogas que se cometen aquí en la Asamblea Legislativa que son una vergüenza para nosotros los legisladores, o deberían ser una vergüenza para nosotros. Y lo quiero decir este día, aprovechando, porque este día llegó la Asociación Los Angelitos allá al Palacio Legislativo. Un grupo de 100 personas, de mamás, de padres, tíos, abuelos y personas con discapacidad. Y llegaron en conmemoración de que el pasado 3 de mayo se conmemoraba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí tenemos una ley de inclusión que ya hasta perdimos la cuenta de cuántas prórrogas lleva. Prórrogas que son una excusa vergonzosa para aquellos que desean inclusión, para aquellos que desean que sus derechos no sean vulnerados por el mismo Estado salvadoreño. Y nosotros, como legisladores, hemos cometido prórroga tras prórroga. Bueno, ustedes, porque yo ahí sí yo no. Ustedes han cometido con esas prórrogas una dilatación grave que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad.
Es por eso que esas personas que llegaron hoy, esas familias, personas de Cojutepeque, personas de Arcatao, Chalatenango, de San Vicente, de La Paz, La Libertad, San Salvador, hoy recordaban a nosotros, los diputados de la Asamblea Legislativa, que somos los primeros en asegurar la implementación de la Ley Especial de Inclusión. Así es que cada vez que nosotros hagamos una prórroga de una legislación, veamos las consecuencias que va a traer para aquellos que fueron el origen o el motivo de crear una ley. En este caso, votaremos a favor porque sabemos que beneficia el que todavía no entre en vigor. Pero no olvidemos esa prórroga pendiente que tenemos con las personas con discapacidad y salgamos del discurso barato de decir que aquí hay un gobierno inclusivo cuando los hemos dejado en el olvido. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Bueno, presidente, añadir también que los notarios van a tener que hacer una actualización básicamente de sus competencias, de sus equipos que tienen en sus oficinas. Sabemos nosotros de que ahora el protocolo va a tener que escanearse, va a tener que también utilizarse la firma electrónica, y este periodo que nos va a quedar, yo lo he platicado, que fuese bueno revisar nuevamente la reforma para que se pueda tener un verdadero protocolo digital. En otros países se habilita un sistema y la forma ya está en ese sistema y solo se rellena y se imprime. Ese constituiría, digamos, un verdadero protocolo digital. En este caso, entendemos que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que este es un primer paso para ir digitalizando todo y comenzar con escanear los folios de protocolo. Pero yo hago la invitación nuevamente a la comunidad jurídica, a todos mis colegas notarios, para que puedan actualizar sus equipos, sus computadoras, porque esta actualización y esta digitalización obviamente es eminente y viene. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.